Buenas a todos, espero que estéis bien en esta situación un poco, un poco no, bastante inusual el del COVID-19, en el cual, pues bueno, estamos viendo, la verdad, una parte de momento histórico y por otra parte de momentos duros en los cuales, pues bueno, eh, han habido muchos afectados, han habido muchos muertos, etcétera. Y en lo que parte de nuestra condición, pues bueno, se han tenido que suspender las clases y con lo que todo ello conlleva, ¿no? Sí que es verdad que a nosotros nos quedaban pocas clases por dar y por lo tanto se han subido tres, con mucho cuatro clases que quedaban y el material correspondiente a estas clases, pero sí que, por lo menos yo entiendo que os es más difícil a vosotros el tema de eh, comprensión en la clase, porque no estamos en la clase explicando, no podéis preguntar de una manera fluida, etcétera. Y aunque os hemos subido material de sobra para que podáis llegar a la comprensión de lo que son los temas, sí que es verdad que alguna parte del tema os pueda parecer un poco farragosa. De ahí que os he hecho diferentes PowerPoints pequeñitos y explicaciones como la que estoy dando ahora de aproximadamente 15-20 minutos de partes del tema, sobre todo el 13 y del 14, los cuales pueden resultar, o creo yo que pueden resultar, un poco difíciles en su comprensión, o es más fácil que os haga un tutorial rollo youtuber, igual que os estoy haciendo ahora. Bueno, sin más demora, empezamos. Mirad, este primer parte del tema del cual vamos a hablar dentro del tema 14 son los puntos de control de la célula. Mirad, ya en otros temas hemos visto el tema del cáncer. El tema del cáncer es un tema primordial hoy en día, acordaros, porque sí que es verdad que prácticamente la primera causa de muerte en muchos países industrializados y cada vez el cáncer va en aumento, ya no debido a diferentes tipos de alteraciones o que algún producto pueda dar lugar al cáncer, que tenemos muchos que ya sabéis, sino porque nuestra esperanza de vida cada vez es mayor. Bien, entonces, en base a esto es muy importante, por ejemplo, este tema 14, alrededor del cual pues gira una estructura desde el punto de vista asistencial bastante grande. Mirad, antiguamente el cáncer, que lo tenéis en el tema, se utiliza, bueno, se sigue utilizando actualmente también, pero cada día se va quitando o moviendo, digamos, ese diagnóstico por otro tipo de diagnóstico diferente y más certero y en el cual todos los tratamientos pues son más personalizados, digamos, al paciente. Mirad, antiguamente se utilizaba un tratamiento, un diagnóstico en la gran mayoría de tumores sólidos. Hoy en día se sigue utilizando, ya os digo, pero cada vez hay más parámetros genéticos en los cuales se denominaba TNM. TNM era tumor, nódulos y metástasis. ¿Vale? En ese tratamiento de TNM lo único que entraba es un diagnóstico por la imagen, en el cual nosotros teníamos el tamaño del tumor con la T, la cantidad de nódulos que podían existir o el tamaño de esos nódulos y luego teníamos si existía o no metástasis, o se valoraba esto. Pero en muchas ramas de la medicina, sobre todo en cánceres, en hematología, los cánceres hematológicos que van un poco por delante de todos los demás, este tema de genético, ellos ya desde hace mucho tiempo valoran un cáncer no por el tamaño, ya que es un cáncer difuso y no lo pueden valorar con un tamaño determinado, sino por el tipo de genes afectados. Daros cuenta que el valorar un tumor por el tamaño del tumor en sí, ¿vale? Por parámetros de imagen, es una cosa que se nos queda muy corta. Es decir, nosotros, ¿qué vemos? Vemos que es más grande, que tiene más angiogénesis, que tiene más flujo, cómo es ese flujo, pero no dejan de ser parámetros visuales. Pero no sabemos realmente cómo está funcionando ese cáncer. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos en función de los genes que están alterados en la regulación del ciclo celular de ese cáncer. Y como os decía, por ejemplo, cualquier linfoma, mieloma, leucemia, etcétera, se sabe qué tipo es por la alteración genética y se sabe cuál,
es el pronóstico de ese cáncer por la alteración genética. De forma que nosotros, sobre todo en hematología ya de hace tiempo, se está introduciendo un tipo de tratamiento u otro en función de la genética del cáncer. ¿Qué diferencia hay entre esto y la imagen? Bueno, pues la imagen es algo bastante burda, es algo rápido y sencillo que podemos hacer, eso también es verdad, pero es algo muy burdo de que algo está creciendo o no, pero no sabemos realmente ese crecimiento, si va a estar siendo rápido, no está siendo rápido, cómo va a ser, o podemos catalogarlo en un futuro, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante lo que son los puntos de control del ciclo y los genes que regulan y las moléculas que regulan estos genes de control del ciclo celular. Porque ya en Estados Unidos, que va un poquito por delante de nosotros y se está viendo ya actualmente, aquí también lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer es personalizar los tratamientos. Personalizamos los tratamientos en función de aquellas partes, en este caso de aquellos genes que están implicados en el ciclo celular, los cuales están alterados. Por ejemplo, estamos hablando de cáncer de colon ya desde hace tiempos, si tenemos alterados, por ejemplo, el gen KRAS. Puede ser peor si está alterado que si no está alterado. La evolución va a ser completamente diferente. Entonces, como veis, es un tema importante desde el punto de vista asistencial, y desde el punto de vista de diagnóstico y de evolución de la enfermedad. Ya os digo que cuando acabéis enfermería dentro de 5 años, esto, pues bueno, estará más a la orden del día y probablemente los parámetros por los cuales nos vamos a basar en que un tumor vaya más o vaya menos y el tipo de quimio que vamos a hacer o de inmunoterapia será en función de los caracteres genéticos que tenga ese tumor. Bien, dicho esto, tenemos, como veis ahí, pues bueno, vamos a ver lo que son los puntos de control de la célula. Puntos de control que, como ya sabéis, están mediados por unos genes que producen una serie de moléculas y esas moléculas actúan. Bien, en esos puntos de control, pues bueno, tenemos varios puntos, principalmente ahora lo veremos, vamos a tener 3 puntos de control, pero ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es, la regulación de estos puntos de control hace que la célula, llegado a este punto, evalúe la célula si puede dividirse o no puede dividirse. Y entonces, si estos puntos evalúan que hay una condición desfavorable para la división celular, para la célula, ¿vale? ¿Qué es una condición desfavorable? Bueno, pues una condición desfavorable es que, por un lado, tenga todos los componentes necesarios para la división celular en 2 células hijas y, por otro lado, que esos componentes que yo tengo y que son necesarios sean correctos, no sean defectuosos, ¿vale? Luego, por lo tanto, evalúan estas dos condiciones, cantidad y cómo están esos componentes. Bueno, ya sabéis que el componente principal en el cual debe estar correctamente, ya sabéis que es el ADN o DNA, es el componente principal. Pero también hay otras moléculas las cuales son necesarias para la división celular y son necesarias para que las 2 células hijas tengan una cantidad correspondiente. Esto también se va a evaluar. Bien, y por lo tanto esto es lo que denominamos como la condición defectuosa. Luego, más adelante, vamos a ver cómo de esa condición defectuosa, bueno, ya os digo que la célula en principio se va a parar. Bien, la célula puede hacer 2 cosas en esa condición defectuosa. La célula puede, entonces, esos puntos de control son lugares donde la célula examina esa condición. ¿Qué puede ocurrir? 2 cosas principales. Una, que la célula repare esos defectos que haya, se produzca más cantidad de moléculas necesarias o se produzca la reparación de esas células, de ese ADN que está defectuoso. Bien, repara y por lo tanto, una vez reparado, continúa con la división celular. Pero puede ocurrir otra cosa, que pueda existir una reparación o no, pero que esa reparación, ¿vale?, no sea lo suficientemente efectiva como para asegurar que el ADN o los componentes de las células hijas vayan a funcionar de una manera correcta. Luego, por lo tanto, si esto ocurre, la célula tiene un mecanismo, como todos vosotros sabéis, de apoptosis celular, que quiere decir que la célula se automata, se acribilla ella sola y por lo tanto la célula muere.
¿Antes de qué? Antes de que mis dos células hijas sean aberrantes y por lo tanto, pues bueno, nos pueda crear algún tipo de problema, ¿eh? Bueno, deciros que el tema de la reparación celular, siempre, la reparación del ADN, el ADN siempre va a tener un porcentaje de error, siempre. Ese porcentaje de error, principalmente, entre otras cosas, va a ser lo que va a dar lugar a nuestra huella genética, es decir, va a ser lo que va a dar lugar a que el ADN de cada persona, una pequeñísima proporción de ADN de cada persona, ¿vale? Va a ser diferente del de su padre, del de su madre, de cualquiera que venga desde su entorno, ¿eh? Luego, por lo tanto, se permite reparar, pero no lo repara todo, sino permite una tasa de error, ¿eh? ¿Vale? Así como el ADN polimerasa 1, con lo que todo hace todo esto, tiene también una tasa de error. Esa tasa de error es la que nosotros vamos a tener como la variabilidad genética que nosotros tenemos también, ¿eh? Es decir, no lo repara todo. Ahora bien, sí que permite un porcentaje, una tasa de error. A partir de ese porcentaje, de esa tasa de error, interpreta la célula que la reparación ha sido defectuosa y por lo tanto activa mecanismos apoptóticos. Bien, ¿qué puntos de control tenemos principales? Principales. Los puntos de control que os voy a hacer hincapié aquí son tres, y están en diferentes periodos de la célula, del ciclo celular. Por ejemplo, tenemos el punto G1, que se encuentra entre la fase G1 y la fase S de síntesis. Está el punto G2, que está entre la fase G2 y la fase de mitosis. Y luego hay un punto que se encuentra dentro de lo que es la mitosis celular, que se denomina punto de control del uso, que está entre la metafase y la anafase. Bien, pues vamos a ver qué ocurre en cada uno de esos puntos. Como veis aquí en la diapositiva, veis que tenéis los tres checkpoints principales, uno que está en la fase G1, otro que está en la fase G2 y otro que está en la fase de mitosis. Bien, en cada uno de estos puntos vamos a tener unos guardianes, podríamos denominar, en los cuales van a interpretar si necesita la célula cantidad o reparación defectuosa de algún tipo de molécula que se necesita para las células hijas. Bien, ¿qué hace la célula del punto de control G1? En el punto de control G1 lo que va a hacer es, bueno, principalmente si pasa ese punto principal, si pasa la división es irreversible. Luego, este punto de control tiene una importancia adicional, ya que es el punto que regula si se divide o no se divide la célula. Por supuesto que posteriormente, una vez digo, adelante, va a tener errores, pero en este punto tienen que pasar los mínimos errores posibles. ¿Qué verifica? Verifica el tamaño nuclear, verifica los nutrientes que tiene para poder producir esas moléculas, verifica factores de crecimiento para que la célula se pueda dividir, señales moleculares que puedan existir para que esa división sea una división sincrónica y correcta y, cómo no, verifica el daño del ADN o del DNA. Si la célula no obtiene estos buenos resultados, la célula entra en una fase G0, que es una fase de reposo, ¿vale? Es decir, se queda en un bucle dando vueltas, se para hasta que todo esto no funcione correctamente, ¿vale? Bueno, deciros que no os lo he dicho antes, pero cada tejido tiene una tasa de reproducción diferente, ¿vale? Es decir, no es lo mismo un tejido hematopoyético, un tejido de médula ósea, con un tejido, por ejemplo, o un tejido de gónadas, con un tejido, por ejemplo, como sabéis, pues epitélico, de piel, ¿vale? De la epidermis, por ejemplo, ¿vale? O lo que es, por ejemplo, el tejido hepático, el tejido renal. Es decir, cada uno de ellos tiene una tasa de reproducción diferente. Médula ósea, por ejemplo, tiene una tasa de reproducción mucho más elevada, por ejemplo, que una tasa de tejido renal. Es decir, se entran por este ciclo celular para poder dividirse muchas más veces que por los otros, ¿vale? Luego, por lo tanto, ¿qué ocurre? Que, bueno, cada uno lleva un tiempo determinado. Cuanto más cantidad, si hablamos de cáncer, cuanto más cantidad de veces entre
o pase este periodo G1 y este punto de control, porque se tiene que dividir más veces, es decir, cuantas más divisiones se produzcan en un tiempo menor, mayor probabilidad hay de producir daños, mayor probabilidad hay de producir daños. Y por lo tanto más expuesto está a agentes externos y agentes que puedan dar lugar a un tumor, ¿vale? Entonces, esto más sensible es a un tumor. Cuanto menos número de reproducibilidad, ¿vale? Es decir, cuanto menos número de reproducciones tenga este tejido, menor expuesto está a agentes externos y por lo tanto menor tasa de probabilidad de tener un cáncer tiene este tejido. Bueno, eso es de cajón. Bien, pues este punto que verifica, este punto verifica el estadio inicial, es decir, si yo tengo todo para la división, es un punto bastante restrictivo en ese aspecto en el cual está la división. ¿Por qué? Porque se supone que pasado este punto está todo correcto para iniciar yo lo que es la división celular. Después, como vamos a ver, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en algún punto pues hay algo que va fallando y lo voy parcheando, pero aquí debe que estar todo correcto para iniciar. Bien, ¿qué ocurre en el punto G2? En el punto G2, ¿qué se verifica? Verifica fundamentalmente la integridad del ADN principal y la producción de ese ADN. ¿Para qué? Para que haya suficiente ADN para las dos células hijas. Bien, aquí lo mismo, tiene dos opciones, o la reparación de ese ADN o la apoptosis, pero daros cuenta que en este punto no se puede parar el ciclo celular como sí, se para pero tiene que reparar, o sea, pero ya ha entrado en toda la maquinaria de reproducción, ya la célula dice me estoy reproduciendo, no así en el punto G1, aquí se está reproduciendo toda la maquinaria y por lo tanto está obligada, como aquel que dice, para que os hagáis una idea, esto del todo no es cierto, pero para que os hagáis una idea, a tener que llegar a la reproducción, aunque tenemos mecanismos también para producir la apoptosis celular. Bien, ¿y qué tenemos como último punto? El último punto ya tenemos dentro de lo que es la división celular y ese punto como tal, división dentro de la mitosis y entre la metafase y anáfase y por lo tanto tenemos el punto de control del uso. ¿Qué ocurre? Aquí ya se está dividiendo. Entonces lo que intenta la célula es que ese punto de control pues vaya todo dentro de lo que puede realizarse ya en la división como tal. Entonces, por lo tanto, lleva a examen las cromátidas hermanas si están unidas a los microtúbulos del uso, ahora lo veremos en una diapositiva, y buscan cromosomas rezagados en el citoplasma, es decir, que son asincrónicos. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace, como veis aquí en el paso de metafase a anáfase, es, como veis en la metafase, que todas las cromátidas se están alineadas, ¿vale? Y luego lo que busca es que, como veis aquí en el dibujo, hay una sincronía en lo que es la anafase, es decir, cromátidas hermanas van a una parte y van a otra parte por el uso cromático, es decir, por los microtúbulos, ¿vale? Y existe una sincronía, va lo mismo a una célula hija que a otra célula hija. ¿Qué es lo que busca el uso? Lo que busca el uso es que exista una sincronía, es decir, que dos partes de un cromosoma, es decir, una cromatida y otra, se vayan a, por ejemplo, a una célula hija y la otra se quede sin ninguno, o haya una pequeña diferencia de tiempo en el desdoble, digámoslo así, de esas cromátidas tanto a un sitio como a otro sitio. Detectando esto y produciendo que la célula puede llegarse a una apoptosis si hay una aberración de todo esto. Y por lo tanto pueda dar lugar a que no se produzcan las dos células hijas. ¿Vale? Como veis, los tres puntos principales son estos tres puntos. ¿Por qué están cada uno en una parte del ciclo? Bueno, pues importante porque así puedo regular diferentes partes del ciclo, existiendo siempre alteraciones en esas diferentes partes del ciclo. El punto un poco más clave y principal es el G1. El G1 es como cuando nos ponemos a estudiar y en este caso decimos, vale, tengo todo. Si nos ponemos a estudiar con un ordenador, con unos apuntes, tengo el boli, tengo todo preparado. Sí, pues entonces me puedo poner a estudiar. Otra cosa es que si poniéndome a estudiar, pues
no voy entendiendo esto, no voy entendiendo el otro, entonces yo, imaginaros que tengo el ordenador, voy buscando por internet, me meto tal, pero ya tengo el ordenador, ¿eh? Si no lo tuviera, no podría hacer lo anterior. Por lo tanto, por eso el punto G1 es muy importante, porque pasados ese punto G1, la célula interpreta que se va a dividir sí o sí, ¿eh? Bueno, espero que bueno, le hayamos dado una vuelta en esta parte del tema y nos vemos en temas subsiguientes.